Nuestro ensayo psicológico no nos ha llevado tan lejos todavía, ni tampoco nosotros, los prisioneros, estábamos entonces en condiciones de saberlo. Aún nos hallábamos en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas, lo desesperado de la situación, la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto se cernía sobre nosotros, la proximidad de la muerte de otros, la mayoría, hacía que casi todos, aunque fuera por breve tiempo, abrigasen el pensamiento de suicidarse. Fruto de las convicciones personales que más tarde mencionaré, la primera noche que pasé en el campo, me hice a mí mismo la promesa de que no me lanzaría contra la alambrada. Esta era la frase que se utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular: tocar la cerca de alambre electrificada. Esta decisión negativa de no lanzarse contra la alambrada no era difícil de tomar en Auschwitz, ni tampoco tenía objeto alguno el suicidarse, ya que para el término medio de los prisioneros, las expectativas de vida, consideradas objetivamente y aplicando el cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Ninguno de nosotros podía tener la seguridad de aspirar a encontrarse en el pequeño porcentaje de hombres que sobrevivirían a todas las elecciones. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía a la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para él todo su horror. Al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Compañeros a quienes he encontrado más tarde me han asegurado que yo no fui uno de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo que me limité a sonreír, y muy sinceramente, cuando ocurrió este episodio la mañana siguiente a nuestra primera noche en Auschwitz. A pesar de las órdenes estrictas de no salir de nuestros barracones, un colega que había llegado a Auschwitz unas semanas antes se coló en el nuestro. Quería calmarnos y tranquilizarnos y nos contó algunas cosas. Había adelgazado tanto que al principio no le reconocí. Con un tinte de buen humor y una actitud despreocupada, nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El Dr. M., jefe sanitario de las SS, tiene cierta debilidad por los médicos. Esto era falso. Las amables palabras de mi amigo no correspondían a la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, me contó que había suplicado al Dr. M. para que liberara a su hijo que había sido destinado a la cámara de gas. El Dr. M. rehusó fríamente ayudarle. Pero una cosa os suplico, continuó, que os afeitéis a diario, completamente si podéis, aunque tengáis que utilizar un trozo de vidrio para ello, aunque tengáis que desprenderos del último pedazo de pan. Pareceréis más jóvenes, y los arañazos harán que vuestras mejillas parezcan más lozanas. Si queréis manteneros vivos, solo hay un medio: aplicaros a vuestro trabajo. Si alguna vez cojeáis, si, por ejemplo, tenéis una pequeña ampolla en el talón y un SS lo ve, os apartará a un lado, y al día siguiente podéis asegurar que os mandará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí un musulmán? Al que tiene un aspecto miserable, por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, y es incapaz de realizar trabajos duros por más tiempo. Ese es un musulmán. Más pronto o más tarde, por regla general más pronto, el musulmán acaba en la cámara de gas. Así que recordad, debéis afeitaros, andar derechos, caminar con gracia, y no tendréis por qué temer al gas. Todos los que estáis aquí, aun cuando solo haga 24 horas, no tenéis que temer al gas, excepto quizás tú. Y entonces, señalando hacia mí, dijo: espero que no te importe que te hable con franqueza. Y repitió a los demás: de todos vosotros, él es el único que debe temer la próxima selección. Así que no os preocupéis. Y yo sonreí. Ahora estoy convencido de que cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo aquel día.
Fue Lessing quien dijo en una ocasión: hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Aún nosotros los psiquiatras esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal, y como más tarde demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias. Segunda fase: la vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas empezaron a cambiar a los pocos días. El prisionero pasaba de la primera a la segunda fase, una fase de apatía relativa en la que llegaba a una especie de muerte emocional. Aparte de las emociones ya descritas, el prisionero recién llegado experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas, todas las cuales intentaba amortiguar. La primera de todas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia. A veces era tan aguda que simplemente se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia, que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas externas más simples. A muchos de los prisioneros se les entregaba un uniforme andrajoso, que por comparación hubiera hecho parecer elegante a un espantapájaros. Entre los barracones del campo no había nada más que barro, y cuanto más se trabajaba para eliminarlo, más se hundía uno en él. Una de las prácticas favoritas consistía en destacar a un recién llegado en el grupo, encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, como solía suceder, parte de estos le salpicaba la cara al trasladarlos entre los desniveles del campo. Cualquier signo de asco por parte del prisionero o la intención de quitarse la porquería de la cara merecía cuando menos un latigazo por parte del capo, indignado ante la delicadeza del prisionero. De esta forma se aceleraba la mortificación ante las reacciones normales. Al principio el prisionero volvía la cabeza ante las marchas de castigo de otros grupos. No podía soportar la contemplación de sus compañeros yendo arriba y abajo durante horas, hundidos en el fango, acompañadas las órdenes de golpes. Unos días o unas semanas después, las cosas cambiaban. Por la mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro, el prisionero se plantaba frente a la puerta, junto con su destacamento, listo para marchar. Oía un grito y veía tirar a golpes al suelo a un camarada. Él se volvía a poner de pie y nuevamente le volvían a derribar al suelo. ¿Y todo por qué? Tenía fiebre, pero se había presentado a la enfermería en un momento inoportuno. Le castigaban por tratar de zafarse de sus deberes de esta forma irregular. El prisionero, que se encontraba ya en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, no apartaba la vista. Al llegar a ese punto, sus sentimientos se habían embotado y contemplaba impasible tales escenas. Otro ejemplo: cuando ese mismo prisionero estaba por la tarde esperando ante la enfermería, con la esperanza de que le concedieran 2 días de trabajos ligeros dentro del campo a causa de sus heridas, o quizás por el edema o la fiebre, observaba impertérrito cómo era arrastrado un muchacho de 12 años, para el que no había ya zapatos en el campo, y le habían obligado a estar en posición firme durante horas bajo la nieve o a trabajar a la intemperie con los pies desnudos. Se le habían congelado los dedos y el médico le arrancaba los negros muñones gangrenados con tenazas, uno por uno. Asco, piedad y horror eran emociones que nuestro espectador no podía sentir ya. Los que sufrían, los enfermos, los agonizantes y los muertos eran cosas tan comunes para él
tras unas pocas semanas en el campo que no le conmovían en lo absoluto. Estuve algún tiempo en un barracón, cuidando a los enfermos de tifus. Los delirios eran frecuentes, pues casi todos los pacientes estaban agonizando. Apenas acababa de morir uno de ellos y yo contemplaba sin ningún sobresalto emocional la siguiente escena, que se repetía una y otra vez con cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cuerpo todavía caliente de su compañero. Uno agarraba los restos de las hediondas patatas de la comida del mediodía. Otro decidía que los zapatos de madera del cadáver eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo del muerto y otro se contentaba con agenciarse, imagínese qué cosa, un trozo de cuerda auténtica. Y todo esto yo lo veía impertérrito, sin conmoverme lo más mínimo. Pedía al enfermo que retirara el cadáver. Cuando se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas. Dejaba que se deslizara al estrecho pasillo entre las dos hileras de tablas, que constituían las camas de los 50 enfermos de tifus, y lo arrastraba por el desigual suelo de tierra hasta la puerta. Los 2 escalones que había que subir para salir al aire libre siempre constituían un problema para nosotros, que estábamos exhaustos por falta de alimentación. Tras unos cuantos meses de estancia en el campo, éramos incapaces de subir las escaleras sin agarrarnos a la puerta para darnos impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones. A duras penas podía subir él. A continuación, tenía que izar el cadáver, primero los pies, luego el tronco y finalmente, con un ruido extraño, la cabeza del muerto subía botando los 2 escalones. Acto seguido, nos distribuían la ración diaria de sopa. Mi sitio estaba en la parte opuesta del barracón, cerca de la pequeña y única ventana, situada casi al ras del suelo. Mientras mis frías manos agarraban la taza de sopa caliente, de la que yo sorbía con avidez, miraba por la ventana. El cadáver que acababan de llevarse me estaba mirando con sus ojos vidriosos. Solo 2 horas antes había estado hablando con aquel hombre. Yo seguía sorbiendo mi sopa. Si mi falta de emociones no me hubiera sorprendido desde el punto de vista del interés profesional, ahora no recordaría este incidente. Tal era el escaso sentimiento que en mí despertaba. Lo que hace daño. La apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría ya nunca nada eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero y lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios, casi continuos. Gracias a esta insensibilidad, el prisionero se rodeaba enseguida de un caparazón protector muy necesario. Los golpes se producían a la mínima provocación y algunas veces sin razón alguna. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar donde trabajábamos y teníamos que ponernos en fila para obtenerlo. En una ocasión, el que estaba detrás de mí se corrió ligeramente hacia un lado y esta mínima falta de simetría desagradó al guardia de las SS. Yo no sabía lo que ocurría en la fila detrás de mí, ni lo que pasaba por la mente del guardia, pero de pronto recibí 2 fuertes golpes en la cabeza. Solo entonces me di cuenta de que a mi lado había un guardia y que estaba usando su vara. En tales momentos no es ya el dolor físico lo que más nos hiere, y esto se aplica tanto a los adultos como a los niños. Es la agonía mental causada por la injusticia, por lo irracional de todo aquello. Por extraño que parezca, un golpe que incluso no acierte a dar puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos más que uno que atine en el blanco. Una vez estaba de pie junto a la vía del ferrocarril, bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal,
Nuestra cuadrilla tenía que seguir trabajando. Trabajé con bastante ahínco, repasando la vía con grava, ya que era la única forma de entrar en calor. Durante unos breves instantes, hice una pausa para tomar aliento y apoyarme sobre la pala. Por desgracia, el guardia se dio entonces media vuelta y pensó que yo estaba holgazaneando. El dolor que me causó no fue por sus insultos o sus golpes. El guardia decidió que no valía la pena gastar su tiempo en decir ni una palabra, ni lanzar un juramento contra aquel cuerpo andrajoso y demacrado que tenía delante de él, y que probablemente apenas le recordaba al de una figura humana. En vez de ello, cogió una piedra alegremente y la lanzó contra mí. A mí, aquello me pareció una forma de atraer la atención de una bestia, de inducir a un animal doméstico a que realice su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera hay que molestarse en castigarla. El insulto. El aspecto más doloroso de los golpes es el insulto que incluyen. En una ocasión, teníamos que arrastrar unas cuantas traviesas largas y pesadas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que cargaban la misma traviesa. Un antiguo amigo mío tenía una cadera dislocada de nacimiento. Podía estar contento de trabajar a pesar del defecto, ya que los que padecían algún defecto físico era casi seguro que los enviaban a morir en la primera selección. Mi amigo se bamboleaba sobre el rail con aquella traviesa especialmente pesada y estaba a punto de caerse y arrastrar a los demás con él. En aquel momento yo no arrastraba ninguna traviesa, así que salté a ayudarle sin pararme a pensar. Inmediatamente sentí un golpe en la espalda, un duro castigo, y me ordenaron regresar a mi puesto. Unos pocos minutos antes, el guardia que me golpeó nos había dicho despectivamente que los cerdos como nosotros no teníamos espíritu de compañerismo. En otra ocasión, y a una temperatura de menos de 20 grados centígrados, empezamos a cavar el suelo del bosque, que estaba helado, para tender unas cañerías. Para entonces ya me había debilitado mucho físicamente. Vi venir a un capataz con sus rechonchas mejillas sonrosadas. Su cara recordaba inevitablemente la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras pensaba que nosotros teníamos que trabajar con las manos desnudas y sin ninguna prenda de abrigo, como su chaqueta de cuero forrada de piel bajo aquel frío tan intenso. Durante un momento me observó en silencio. Sentí que se mascaba la tragedia, ya que junto a mí tenía el montón de tierra que mostraba exactamente lo poco que había cavado. Entonces, tú, cerdo, te vengo observando todo el tiempo. Yo te enseñaré a trabajar. Espera ver cómo cavas la tierra con los dientes. Morirás como un animal. En 2 días habré acabado contigo. No has debido dar golpe en toda tu vida. ¿Qué eras tú, puerco? ¿Un hombre de negocios? Ya había dejado de importarme todo, pero tenía que tomar en serio esta amenaza de muerte. Así que saqué todas mis fuerzas y le miré directamente a los ojos. Era médico especialista. ¿Qué? ¿Un médico? Apuesto que les cobrabas un montón de dinero a tus pacientes. La verdad es que la mayor parte de mi trabajo lo hacía sin cobrar nada, en las clínicas para pobres. Al llegar aquí, comprendí que había dicho demasiado. Se arrojó sobre mí y me derribó al suelo gritando como un energúmeno. No puedo recordar lo que gritaba. Había también capataces que se preocupaban por nosotros y hacían cuanto podían por aliviar nuestra situación, cuando menos al pie de obra. Pero aún así, no cesaban de recordarnos que un trabajador normal hacía 7 veces nuestro trabajo y en menos tiempo. Entendían, sin embargo, nuestras razones cuando arguíamos que ningún trabajador normal
y corriente vivía con 300 gramos de pan, teóricamente, porque en la práctica recibíamos menos, y 1 litro de sopa aguada al día, que un obrero normal no vivía bajo la presión mental a la que nos veíamos sometidos, sin noticias de nuestros familiares que o bien habían sido enviados a otro campo o habían muerto en las cámaras de gas, que un trabajador normal no vivía amenazado de muerte continuamente, todos los días y a todas horas. Una vez, incluso me permití decirle a un capataz amablemente: si usted aprendiera de mí a operar el cerebro con tanta rapidez como yo estoy aprendiendo de usted a hacer carreteras, sentiría un gran respeto por usted. Y él hizo una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, era un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad se desdibujaba y todos nuestros esfuerzos y todas nuestras emociones se centraban en una tarea: la conservación de nuestras vidas y la de otros compañeros. Era típico oír a los prisioneros cuando al atardecer los conducían como rebaños de vuelta al campo desde sus lugares de trabajo, respirar con alivio y decir: bueno, ya pasó el día.